personalmente asistir a esto. El contexto ya todos lo conocen, como dice, como acaba de decir el presidente, quizás es como jugar un clásico sin público, pero creemos y en eso concordamos con Bob, hay cosas que sencillamente no se pueden hacer. Pero la discusión se va a hacer de todas formas, se va a transmitir una diferida por streaming, por lo que sus repercusiones no se van a ver menguadas por manifestantes. Quiero estar con ustedes para que nos diga algunas palabras del director de comunicación y vinculación con el medio, Claudio Dulce. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad que bienvenido acá a nuestras dos casas, primero y ahora de Brasil. La verdad que para nosotros es tremendamente importante participar y apoyar la difusión de la política pública y este evento se sitúa dentro de ese contexto. Para nosotros la vinculación con el medio es fundamental, hay que hacer, es parte, digamos, de nuestra vocación y de nuestro ADN, y poder generar este espacio donde se pueda conocer, profundizar, generar diálogo, a pesar de que algunos no quieran vivir, es tremendamente importante. Así que quiero agradecer a todos los que han logrado llegar aquí, sobre todo a Chat, a Carlos y al profesor Izaza, que nos van a permitir enriquecer y conocer en detalle, digamos, este estudio y por supuesto todo lo que significa el impacto de lo que para la región de Valparaíso. Y sobre todo, bueno, a un año de ya haber sido publicado, poder profundizar más detalles. Muchas gracias y esperamos disfrutar esta actividad. Gracias. Bien, como introducción, queremos explicar que a poco más de un año de entrega del informe patrimonial encargado por el Estado del experto colombiano Juan Luis Izaza, parece necesario hacer un alto en el camino y determinar de una u otra forma en qué pie estamos nosotros. Por ello, debemos invitarlos a mirar más allá de la discusión chica sobre tal o cual proyecto y ajustar el foco en el Valparaíso que muchos soñamos y intentamos construir. Rescatando algunas de las decisiones que Izaza, señalado por esa ley de 65 de nuevo, una mala habilitada que debería al sitio a la historia de la ciudad de Puerto, perfectamente aplicable a tantas partes del Valparaíso metropolitano. Las condiciones son adversas y críticas, y el estado de conservación es muy deficiente, llegando a ser calamitoso. Sin embargo, la implementación de la solución es cultural, consistente en la construcción de un plan de gestión y la creación de un ente gestor puede contribuir de manera rápida, eficaz y eficiente a revertir los mismos. Se requiere un altísimo compromiso por parte de todas las instituciones del Estado, a todos los niveles, para que recupere un estado de conservación aceptable dentro de los estándares internacionales y nacionales, así que no les condones no hacerlo ahora, las consecuencias en ámbitos diversos, pero particularmente en el caso común, pueden llegar a ser muy graves y irreversibles. Pero no todo es malo. Hay alguna luz que, como bien explica el mismo Izaza, nos permite tener esperanza de que la batalla contra el autismo no se puede ganar. Para ello, y luego citar Izaza, alentamos al gobierno de Chile para que tome decisiones consistentes, prácticas y nada más. Por último, en este consejo de invitación, están con nosotros tres los principales actores y responsables, no el Valparaíso que tenemos, sino el que podemos llegar a tener. Quizás sea la hora de alzar la vista y mirar un poco más allá de la hojarasca que nos mantiene confundidos, encantados y ya lo hemos visto recién, sumamente importante. Así que quiero pedir un aplauso a los señores Izaza. Y el método de exposición van a ser unas pequeñas presentaciones de 10 minutos por cada uno de los estudiantes para luego pasar Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la posibilidad de intercambio de ideas. Y creo
tiene que tener un contexto de cuál es la lógica. Y si me perdonan, tuve el privilegio durante 12 años de estar a cargo o del ministro de Obras Públicas o de la presidencia de Chile. Y en esos 12 años tenía una cierta visión de Valparaíso y su puerto. Los cambios que ha significado el puerto a lo largo de la historia. El puerto tan importante en ese proceso de la globalización del siglo XIX. ¿Cuánto cambia cuando se abre el canal de Panamá? ¿Cómo se adapta Valparaíso a ese cambio? Y ironías de la vida, 100 años después, ¿cómo se vuelve a adaptar Valparaíso al nuevo canal de Panamá? Y al mismo tiempo, con las nuevas tecnologías, cambia el planeta que conocimos en el colegio. El puerto de Valparaíso compite con el puerto de Buenos Aires, porque desde Buenos Aires, con los post-Panamax, ustedes van un día más en llegar a Shanghái, que es parte de Valparaíso. No más nada desde el punto de vista del costo del transporte, porque lo que va a determinar la eficiencia de la competencia entre Valparaíso y Buenos Aires es cuánto cobra usted por subir la mercadería al barco por bajarla. Entonces pasa a ser la eficiencia del puerto lo determinante. No tenemos comprada nosotros por estar mirando al Pacífico la llegada a Shanghái. Eso no lo tenemos incorporado todavía. Y eso tiene que ver entonces con las nuevas tecnologías que nos cambiaron nuestro contexto de vida. Segundo tema, y eso lo tenemos ahí. El segundo tema es, ¿y cómo pensamos Valparaíso para poder seguir utilizando este tremendo capital que hoy tenemos? Este imaginario colectivo que se llama Valparaíso. Y aquí entonces yo creo que algo muy importante es, primero, ¿cómo somos capaces, si queremos que el puerto sea eficiente, sacar los camiones de Viña del Mar y de esta ciudad Valparaíso? Sacar los camiones significa entonces pensar en un gran arco, que es el Américo Vespucio, de la quinta región. Los 73 kilómetros que rodean la ciudad de Santiago con Vespucio, es lo que es lo del Emilio Salto, la vía Las Palmas y el camino a la Pólvora. Y entre esos dos usted tiene más o menos 30 kilómetros. Un gran arco que le permite llegar directamente al puerto sin necesidad de luz. Y en donde, claro, tiene que mejorar la conectividad con la capital, y de ahí como entonces usted concesiona la ruta 68. Concesionar la ruta 68 significa una pequeña inversión de 350 millones de dólares, a la cual entonces usted le agrega otra cierta inversión de 150 millones más o menos de dólares para poder tener el troncal sur, y que el troncal sur a su vez tiene que hacerse con lo que está pendiente, que es la autopista que va desde el Paso Libertadores hasta Valparaíso, ¿verdad? En que está hecho el troncal sur, el Limache, todo lo que conocemos, etc. hasta Caleta. Pero es una forma de enviar el total de lo que se está haciendo. Y digo de paso que cuando dice dónde termina el troncal sur, usted ya algo terminar el troncal sur, en ese gran espacio que recuperamos sobre 4 kilómetros, cuando termina la cuarta etapa y se hunde el ferrocarril en Lima. Pero claro, lo que está acá es cuando somos capaces de continuar con el ferrocarril hundido de donde está ahora. Y eso es otra tarea pendiente, pero que le cambia la concepción de la relación entre la ciudad de Valparaíso y su borde costero. Y este es el tema crucial que tenemos hoy entre manos. Siempre me pareció que no era posible que la bella ciudad de Valparaíso limitara al oeste, o sea, al Pacífico, no al Pacífico, sino que una muralla de contenedores. Y la muralla de contenedores se transformó en mi obsesión.
Hubo un tiempo, 6 años, que yo tenía una pequeña casita acá y de vez en cuando me venía el día domingo a pasear a Valparaíso. Y la muralla de contenedores me tenía muy complicado. Y la relación que se hace entonces entre la ciudad y el mar es una interacción doble, porque Valparaíso en el imaginario colectivo es de los que llegan de fuera y miran a Valparaíso desde el mar. Entonces, los porteños quieren, y los turistas que llegamos queremos mirar el mar desde Valparaíso, y el que llega quiere mirar Valparaíso subiéndose a los cerros. Es lo que está en el imaginario colectivo cuando se habla de Valparaíso. Y a partir de ese imaginario colectivo y cómo usted da espesor cultural a Valparaíso, se crea la comisión del 2002 en mi gobierno, y en donde la misión número 1, Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad. Porque eso le da un espesor cultural a la ciudad. Eso se pone de pie la ciudad. Es otra ciudad. No una ciudad puerto, no, es un patrimonio de la humanidad. Eso es lo que tenemos que preservar. Entonces, cuando algún alcalde me planteó en un momento hacer un conjunto de edificio de departamentos, le dije, por ningún motivo. Mire usted, ¿ha visto usted Patrimonio de la Humanidad con edificios de apartamentos que impiden la mira al mar? Sí, yo sé que es rentable, sé que eso se hace rápido, crea empleo. Es que me interesa el futuro, no el presente. Y entonces, claro, cuando decidimos entonces modestamente abrir el muelle de Barón y hacer lo que se hizo, y desde ahí seguir hacia Caleta Portales y el Wheelwright, Paseo Wheelwright, abandonado, me dicen hoy día. Prácticamente lo vimos un tiempo atrás que vine privadamente con uno de los que está acá en el auditorio, con Iván Produje, en que estábamos viendo los otros temas de Valparaíso. Porque el borde costero es el primero. El segundo es el de las quebradas. Y el tercero es el de la seguridad. Seguridad tanto desde el punto de vista cotidiano como seguridad frente a las catástrofes que por desgracia razonan, que llega el tsunami, que llegan las olas, que llegan los incendios, que llegan las aviadas cuando hay el torrente de agua, etc. Esos son los 3 grandes temas de esta ciudad. Y frente a esos temas, ¿qué estrategia seguimos? Entonces, ¿qué es lo que me parece importante? Que esta visión, aquí en este librito voy a permitir citarlo, que todos ustedes conocen, por cierto. Entonces dicen, cuando en el 2002 se inauguró Paseo Muelle Barón, la empresa portuaria de Valparaíso instaló una placa conmemorativa en el pavimento de la plaza de acceso al muelle. La placa reconoce la intervención como el inicio de la apertura del borde costero de Valparaíso y la celebra como un símbolo del compromiso del puerto con el desarrollo de la ciudad y su gente. Eso es lo que era. Y eso es lo que a mi juicio es el espíritu que nos debe a todos. Y por lo tanto, cuando se plantea 2 formas de intervención, que es lo que está encargado nuestro distinguido especialista para decirnos qué hacer para preservar el ser un patrimonio de la humanidad, es allí donde tenemos entonces el tema del Terminal 2 y donde tenemos el tema de qué hacer con las bodegas y todo aquello que es parte de la riqueza que hemos heredado de nuestros antepasados. Del Terminal 2 no soy experto en puertos, es obvio, ¿verdad? Lo que sí sé, que si me dicen que ahí hay espacio para 2 post-Panamax en 700 metros, yo digo no cabe, porque los post-Panamax son 400 metros. El terminal solamente tiene 700. Creo también que hay otras formas de poder hacerlo, que no sea
volver a tener la pared de contenedores que uno de arriba de otro llegan a 13, 14 metros de altura. Acá, en el sector más privilegiado de Valparaíso, en circunstancias que hay forma de hacerlo hacia el sur. Más allá del 1, 2 y 3, hágalo hacia el sur. Hay posibilidades de hacerlo. Entonces, ¿es posible a estas alturas decir que esa es la solución? Por favor, hemos invertido lo que hemos invertido. El camino a la pólvora costó una fortuna. Estoy viendo el titular, ¿eh? Lagos hizo un camino que termina en ninguna parte. Porque claro, faltaban los túneles para llegar al puerto. Efectivamente llegaba en ninguna parte el camino. Y eso me parecía que era central dentro del proceso que teníamos. Y ahora entonces cuando veo eso yo digo, bueno, hay otras alternativas. Y claro, en el informe que se nos prepara, es un informe muy detallado, muy cuidadoso, y en ese informe, claro, se opta al final por decir ventajas y desventajas, ¿no? Y claro, hay por allí una ventaja sola, desventaja que quiero resaltar. Impactos del proyecto. Cierre del borde costero, separar aún más a la ciudad del borde costero. Y este es el tema central. Porque todo lo que hicimos en materia de ferrocarril, de hundirlo, era para hacer esto. ¿Y cómo hacemos amigable? ¿Y cómo ahora volvemos a hundir el ferrocarril y entonces usted llega directamente al mar? Y esto, sí, ¿cuándo lo va a hacer? Bueno, ¿cuánto nos demoramos en hacer el otro? Es cuestión de mantener el ritmo. Para eso planteamos la necesidad de un fondo de infraestructura a partir de lo que hemos hecho, etcétera, etcétera. No quiero cansarlos con eso. Pero eso es una forma de hacerlo amigable. Y mientras tanto, bueno, ve usted Lisboa, el ferrocarril entre la avenida principal y el mar, está el ferrocarril y lo hacen amigable. O sea, mientras tanto también se puede hacer amigable. Y lo que algo lamento es que así como estábamos de Barón llegando hasta Caleta Portales, insinuamos desde Barón hacia Estación Puerto, de manera que fuera también paseo peatonal, y eso por desgracia no se siguió. Espero que a futuro las autoridades lo puedan hacer. Esa es la forma de entender el futuro. Lo segundo, me parece más grave, es pensar que la única solución que podemos hacer en ese espacio que se gana es hacer un mall. Me parece espléndido que se haga un mall. En Antofagasta hay un mall, sí, pero hay muchas otras más cosas que se pueden hacer. Y entonces allí es donde es tan importante una mirada y una visión de una ciudad, de un alcalde con su municipio, de la ciudadanía que quiere ver, y decir, ¿qué queremos hacer con ello? Sí, también que haya un mall, pero también pueden haber muchas otras cosas más que tienen que ver con una mirada cultural. Entonces, no vamos a descubrir el Mediterráneo, ya está descubierto. Ahí está Barcelona, ahí está Ciudad del Cabo, ahí está todas las ciudades puertos. Se modernizan y se abren para ser amigables. Pero a nadie se le ocurre tener un muro de contenedores porque eso es esencial para el puerto. Por eso entonces la pólvora, en donde la idea, ¿verdad?, de tener el puerto seco arriba y que lo único que usted hace es toma el contenedor, lo pone en el camión y para arriba. Eso es lo que está detrás de esas tremendas inversiones. Y ahora entonces, con esto que se quiere hacer, ¿para qué se hicieron esas inversiones, digo yo? ¿Para qué abrimos el muelle Barón? Y todo lo que hay que hacer allí. Entonces creo que todavía es tiempo de plantearnos el tema como corresponde. Y en ese sentido, creo que lo que plantea nuestro consultor es fundamental. Porque allí hay un par de frases que él dice con los cuales no puedo estar más de acuerdo. Dice, los dos importantes proyectos inmuebles de naturaleza y condición diferente, la ampliación del puerto y, por cierto, el denominado Puerto Barón, que incluye el reciclaje arquitectónico de bodega Simón Bolívar, la construcción del centro comercial, etc. Y luego, entonces, establece
algo que me parece fundamental, y es cómo entonces somos capaces de hacer estas tareas de una manera adecuada. Y de aquí entonces es cuando él dice que tiene que haber una solución estructural consistente en formular un plan de gestión y la creación de un ente gestor para contribuir de una manera rápida, eficaz y eficientemente a revertir los mismos. Altísimo compromiso por parte de todas las instituciones del Estado a todos los niveles para que el área histórica de la ciudad de Valparaíso recupere un estado de conservación aceptable dentro de los estándares internacionales y regionales, así como el esplendor que justificó su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. De no hacerlo ahora, en consideración del presente estudio de impacto patrimonial, las consecuencias en ámbitos diversos, pero particularmente en el patrimonial, pueden llegar a ser graves e irreversibles. Graves e irreversibles, y de aquí entonces que demanda, como tú lo has dicho al iniciar esta tarea, ¿verdad?, de la ciudad puerto de Valparaíso, cuenta con valores universales, excepcionales, y amerita hacer todos los esfuerzos en pro de su defensa y conservación. Y de eso se trata. Creo que todo lo que hemos hecho hasta aquí, las grandes inversiones que se han hecho hasta este momento, eso ha sido posible con una mirada larga. Entonces, claro, con decisiones complejas, difíciles. Cuando se dice concesionemos la ruta 68 y se le dice agreguemos también entonces el troncal sur, y esos son 130, 140 millones de dólares adicionales, y se incorpora, es porque hay una mirada de cómo hacemos un continuo. Y es aquí donde me parece tan importante el punto que tenemos de cómo mantenemos. Y esto está inserto en una visión más amplia del espesor cultural. No es casualidad que el Ministerio de Cultura quisimos que estuviera en Valparaíso para rescatar aquello. No es casualidad que dijimos la ex cárcel, tiene que ser un centro cultural como el que es hoy día y que nos enorgullece a todos nosotros. Pero eso es mirar para adelante. En buena hora que se siguió el proyecto cárcel, en mala hora que no se continuó las tratativas para que el bosque costero sea esencial en la ciudad puerto de Valparaíso. Y ese yo creo que es el tema que tenemos que ver ahora. Y por eso creo que a partir de este informe que nos presenta el consultor, estamos en condiciones de dar una mirada adicional a lo que ahora tenemos. Y por favor, que no me digan que no estoy a favor de los puertos, porque hemos invertido mucho en puertos y hay que seguir invirtiendo. Lo que me preocupa es que pensemos que tenemos el acceso al Pacífico, que es nuestro privilegio. El Pacífico es nuestro futuro, sin duda, pero el acceso al Pacífico ahora es más complejo, porque también se llega dando la otra vuelta desde el Atlántico a los lugares donde históricamente pensábamos que se llegaba solo desde esta costa. Última reflexión, aprendí que el puerto de contenedores más importante del Pacífico no estaba en el Pacífico, estaba en Cartagena de Indias, porque en Cartagena de Indias es el gran hub para intercambiar contenedores simplemente porque tienen costos más eficientes. O sea, hemos aprendido que el puerto más importante de contenedores en el Pacífico no está en el Pacífico, está en el Mar Caribe. Ese es el mundo moderno. Entonces, ¿cómo somos capaces de modernizar Valparaíso para ello? Haciendo un terminal que nos va a tener contenedores y que nos ocupe el mejor espacio disponible para la ciudad de Valparaíso, no me parece que sea la mejor de las soluciones. Y por eso soy un convencido que para poder mantener Valparaíso Patrimonio de la Humanidad hay que leer este informe cuidadosamente y hacer lo que allí se nos dice con palabras adecuadas para un consultor de UNED. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Damos la palabra ahora
a nuestro alcalde Jorge Char. Gracias, Carlos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradezco al DUOC la posibilidad que nos da de poder debatir junto al expresidente, junto al profesor Izaza, del futuro de Valparaíso. Yo creo de que lo que nos pasó recién tiene que ver con el estado de debate permanente en que se encuentra esta ciudad. Y enhorabuena de que Valparaíso hoy día se encuentre en un estado de debate. Porque eso habla de que tenemos temas todavía que tenemos que seguir profundizando y seguir dándole una vuelta, básicamente por lo mismo que decía el expresidente. El momento que vive Valparaíso es un momento bien importante en su historia. Haciendo un parangón, es muy parecido a lo que vivió Valparaíso a inicios del siglo XX, ¿no? Cuando la Junta General de Puertos en ese entonces, que era el espacio que gobernaba los puertos de Chile, decide construir desde 1912, termina la obra en 1930, lo que conocemos como el Molo de Abrigo, ¿no? Esa obra de infraestructura le cambió para siempre la cara a nuestra ciudad y jugó un rol muy importante en el desarrollo del país. Las relaciones sociales, económicas, urbanas de Valparaíso cambian completamente. Entonces, sin temor a equivocarme, la convicción que tenemos desde la municipalidad es que nos encontramos en ese momento. O sea, los cambios y las transformaciones, no solamente en el borde costero, sino que se están planteando en todo el territorio de Valparaíso, están puestas en ese nivel. Incluso más, yo diría, la región de Valparaíso está jugando o está viviendo un momento muy importante, ¿no? Hay una discusión respecto a cómo la región de Valparaíso sigue siendo tributaria de la Estrategia Nacional Portuaria, a partir de la discusión también de la construcción en Valparaíso del puerto de gran escala. De manera tal de que es un momento importante y que al final deja traslucir, a mi juicio, los distintos modelos de desarrollo que le proponemos a Valparaíso, a la región y a la comuna, de cara a los próximos 20, 30 o 40 años, ¿no? Porque los cambios que se están pensando, las obras que se están proyectando, tienen ese alcance, ¿no? Incluso superior a la cantidad de años que yo menciono. Entonces, en ese marco, nuestra visión tiene que ver con lo siguiente. Nosotros creemos de que los habitantes de Valparaíso, los habitantes de la comuna, de la región, deben ser capaces de poder participar de la riqueza que genera el territorio, ¿no? Y en ese sentido, en Valparaíso, la riqueza de nuestra ciudad está puesta en el mar y en el borde costero. Por eso nosotros siempre hemos planteado que Valparaíso y el habitante de Valparaíso debe volver al mar. Y participar en la riqueza de la ciudad, en la riqueza que genera el territorio, debe hacerse desde una perspectiva democrática. Y eso supone, entre otras cosas, de que el habitante tenga la posibilidad de participar de los medios que producen la riqueza. Consecuencia, eso también se entronca con una discusión sumamente importante en Chile que tiene que ver con los altos índices de concentración de la riqueza. Insisto, en Valparaíso la riqueza está representada por el mar y por lo que supone el borde costero. Entonces, esa idea me lleva a hablar de otra idea, me lleva a hablar de las ciudades o del derecho a la ciudad. Y lo digo por lo siguiente, por dos aspectos. En primer lugar, porque la tendencia mundial, sin duda también la nacional, es que las relaciones sociales cada vez terminan por concentrarse más en los centros urbanos, ¿no? La tendencia mundial señala de que en los próximos años el 75% de la población mundial va a vivir en centros urbanos, ciudades, conurbaciones. Por tanto, todo modelo de desarrollo tiene que tener en consideración el tema o el fenómeno de las ciudades, por una parte. Y en segundo lugar, es en el territorio ocupado por las ciudades, es donde se emplazan, le guste a algunos o no les guste, los grandes proyectos o grandes obras de infraestructura, como en el caso de San Antonio, el puerto de gran escala, y en el caso de Valparaíso, el tema del terminal portuario. Consecuencia, en esta ecuación que supone este tema, la cuestión de las ciudades es fundamental, porque además también a partir de las ciudades podemos desarrollar una respuesta a una de las consecuencias del neoliberalismo chileno, que es precisamente los índices de desigualdad, que en Valparaíso son sumamente palpables. Entonces, ¿cuál es la reflexión que nosotros hacemos? Que Valparaíso es una ciudad excepcional.
Es una ciudad excepcional que hoy día se encuentra luchando por salir de un periodo que yo podría llamar de crisis de proyecto, ¿no? Efectivamente, desde la presidencia del presidente Lagos se pudo identificar una visión respecto al quehacer de Valparaíso, pero esa cuestión posteriormente no se ha visto proyectada o mantenida en el tiempo. Y digo esto porque Valparaíso fue una ciudad que aportó de manera muy importante al desarrollo del país durante el siglo XX y también al mundo. Yo creo que ahí es una de las razones por la que la UNESCO la declara Patrimonio de la Humanidad. Pero creo que no es una ciudad, al final la riqueza de las ciudades la producen sus habitantes, ¿no? No ha sido justamente retribuida, ¿no? Y por eso hoy día hablamos de precariedad en Valparaíso, hablamos de abandono, hablamos de olvido, hablamos de pobreza. Entonces, a nuestro juicio, el futuro de la ciudad y el futuro de Valparaíso tiene que poner en relación tres elementos: las riquezas comunes, sus vocaciones y el rol de los distintos actores que intervienen en la ciudad. Cuando hago referencia a las riquezas comunes, me refiero tanto a los capitales naturales como también a los capitales culturales. Cuando hablo de capitales naturales me refiero al mar, me refiero al borde costero, me refiero a la categoría única en el mundo de esta ciudad de tener este anfiteatro hermoso natural que existe, me refiero a sus recursos hídricos, a su flora y fauna, tanto terrestre como acuática, marítima, tanto acuático como subacuática, que son riquezas que son de todos los habitantes de este territorio por el solo hecho de vivir en esta ciudad o de vivir en este lugar. Y luego tenemos también, diría yo, las riquezas culturales. La herencia y el patrimonio cultural, urbanístico y arquitectónico de esta ciudad, que mezcla distintos momentos de la historia del mundo, pedazos de distintos momentos del siglo XIX, de inicio del siglo XX, por una parte. Su historia, la historia de Valparaíso está intrínsecamente vinculada a la historia del capitalismo en el mundo. Y eso es sumamente relevante reconocerlo. Como también la vitalidad de sus 42 cerros, ¿no? Entonces, esas riquezas, tanto naturales como también culturales, tenemos que ponerlas en relación y visibilizarlas. Con una segunda cuestión, yo hablaba de las vocaciones. Valparaíso cuenta al menos con 4 vocaciones. Valparaíso, y ahí yo me hago parte de la reflexión del profesor o del maestro Esquela. El maestro Esquela señala de que no hay un solo Valparaíso, hay muchos Valparaísos, diversos Valparaísos. ¿Qué Valparaísos existen? Está el Valparaíso portuario. O sea, Valparaíso es y debe seguir siendo una ciudad portuaria. Pero ojo, Valparaíso se merece el mejor puerto posible. Valparaíso se merece el mejor puerto de Chile, no se merece menos. Valparaíso no se merece el T2, por todas las consideraciones que señaló el presidente Lago. Por lo que también el profesor Izaza nos ha aportado en su estudio de impacto patrimonial, que ha permitido abrir una discusión que parecía ser que iba casi de carrera ganada. No, se abrió la discusión. Valparaíso se merece el mejor puerto del mundo, el mejor puerto de Chile. Y creo de que eso hay que decirlo con todas sus letras. Y por tanto hay que hablar más que de puerto, hay que hablar de ciudad-puerto, porque precisamente son en las ciudades y en las relaciones sociales, urbanas, culturales, que éstas producen, las que sostienen estos proyectos. Como una primera cuestión, fortalecer la vocación portuaria, sí, y eso se lo hemos planteado abiertamente al gobierno, se lo hemos planteado también con claridad en distintas ocasiones a los trabajadores portuarios, se lo hemos planteado a la empresa portuaria del Paraíso, en fin, a todos los actores. Necesitamos un puerto, sí, pero no cualquier puerto. Y eso es lo que hay que ser capaces de decir con claridad. Vocación portuaria. Segunda vocación, vocación patrimonial, por todo lo que ya sabemos. Ahí hay un campo y hay un espacio de posibilidades que creo que la ciudad debe seguir proyectando. La declaratoria de patrimonio del 2003 fue un paso trascendental en la historia de la ciudad, respecto al cual, a mi juicio, no ha existido posteriormente, particularmente desde los gobiernos locales que continuaron, no ha existido el liderazgo y la capacidad para poder proyectar y proteger precisamente esta categoría única, ¿no?, que tiene Valparaíso. Por tanto, la vocación portuaria con la vocación patrimonial deben necesariamente dialogar.
Deben necesariamente, porque en el pasado lo hicieron. ¿Por qué en el futuro no lo van a poder hacer? Eso es lo que yo no me explico. Tercera vocación, la vocación de ciudad universitaria. Valparaíso cuenta con la segunda matrícula luego de Santiago más importante en educación superior, con una diversidad de casas de estudio a nivel superior, tanto públicas como privadas, universidades, centros de formación técnica, un mundo académico que aporta decididamente al futuro del país y también a la producción de conocimiento regional. Entonces, ahí tenemos un campo también de posibilidades sumamente interesante. Incluso físicamente estas universidades están ubicadas en nuestra ciudad, en todo el eje de la Avenida Brasil, ¿no? El eje de la Avenida Brasil precisamente expresa la diversidad de instituciones, desde estatales, privadas tradicionales, a privadas no tradicionales. Y la tercera vocación, la vocación turística cultural, ¿no? El turismo para nosotros constituye también un eje de desarrollo económico sumamente importante. Por eso decididamente quisimos impulsar junto a todos los actores de esta cuestión la necesidad de que Valparaíso contara con un muelle exclusivo para la recalada de pasajeros. De los cruceros, exactamente. Y que, ojo, la ciudad pudiera a través de este muelle tener una participación en su administración. ¿Para qué? Para volver al mar. O sea, bien el Estado puede tener sus intereses, bien los privados pueden tener sus intereses, pero son los intereses de la comunidad, de la ciudad, los que deben primar también en ese proyecto. Hay que dialogar para poder llegar a un espacio común. Y ya nos pegamos una tremenda avanzada cuando todos suscribimos un acuerdo de que queremos tener un muelle exclusivo de crucero. Pero el turismo no solamente lo miramos hacia el Pacífico, sino que también tenemos que mirarlo hacia Santiago. En Santiago tenemos 6 millones de habitantes, 6 millones de chilenos y chilenas que están hasta acá de esa ciudad, están cansados del smog, están cansados de los tacos, están cansados del ruido. Bueno, Valparaíso puede construir una propuesta turística diversa, no solamente para los que viven en un lugar de la ciudad, sino que para la diversidad de habitantes de Valparaíso, para los vecinos de Estación Central, para los vecinos de Recoleta, para los vecinos de Conchalí, sin duda para los de Providencia y así. Valparaíso es una ciudad diversa y por tanto debiese ser capaz también de tener una visión de esas características. Algo de eso estamos impulsando desde la municipalidad. Entonces, nos preocupa riquezas, vocaciones, nos preocupa que Valparaíso no tenga el mejor puerto de Chile, nos preocupa que Valparaíso se encuentre en la situación de abandono en la que se encuentra, nos preocupa la pobreza, nos preocupa la precariedad que existe, nos preocupa cómo en definitiva lo que ha primado particularmente desde Santiago es una falta de visión. Es una falta de visión más allá, como decía el presidente, más allá de la contingencia específica. Porque de esos cambios estamos hablando. Nos preocupa en definitiva que la ciudad y su comunidad no sea reconocida en su aporte al desarrollo y que nuevamente los cambios dejen a esa ciudad y a esa comunidad atrás. Porque para nosotros la riqueza en una ciudad, en un territorio, la produce su gente. Y eso creo que tenemos que ser capaces de ver cómo se dialoga con lo que se está haciendo. Entonces, yo decía como tercera parte de esta visión, ¿no? Las riquezas, las vocaciones y los actores. Y quiero entrar al tema de los actores, desde la siguiente pregunta. ¿Quién planifica el territorio? ¿Quién planifica el territorio? ¿Quién planifica Valparaíso? Uno podría hablar de distintos niveles de planificación. Hay una discusión también que está puesta, la planificación a nivel metropolitano, la planificación a nivel regional. Hay una discusión en la cual el gobierno regional ha entrado con una propuesta en materia de movilidad. Interesante, hay que dialogar con esas propuestas. Está la planificación que hace el Estado, pero la pregunta es, ¿quién planifica el territorio? Valparaíso, este lugar hermoso, excepcional que señalaba yo. Y la visión que tenemos nosotros en este punto es que quien debe planificar el territorio es la comunidad a través de su gobierno local, a través del municipio. Y eso supone que el municipio tenga o cumpla al menos con 3 aspectos. En primer lugar, que el municipio tenga una visión de ciudad. En segundo lugar, que sea capaz de impulsar una política territorial, por otra parte, porque hay que articular un conjunto de actores con intereses diversos. Y en tercer lugar, un municipio que tenga las capacidades y las competencias profesionales y técnicas para poder hacerse cargo de eso. Raya para la suma,
hay que tener una estrategia, ¿no? Una estrategia. Y eso es lo que desde la Alcaldía Ciudadana, como se llama nuestro proyecto, hemos estado intentando de impulsar. Ahora, y la pregunta de quién planifica es importante, y lo voy a decir por lo siguiente. Esto se lo comentaba el otro día a la EPB. MOL. Dejemos al T2 ahí, el tema del MOL. Más allá que estemos en contra, a favor del MOL. ¿Por qué? Como decía el presidente, ¿por qué en el lugar más preciado, con más valor, donde está puesta la riqueza de la ciudad, ¿por qué se tomó una decisión en ese lugar? Una decisión por parte de una empresa que tiene giro portuario, una decisión no portuaria. ¿Por qué? Hay una decisión de planificación ahí, de planificación de la ciudad. Y es una decisión que no la tomó la comunidad a través de su gobierno local, la tomó la empresa portuaria. Ahora, ¿por qué pasa eso? No solamente por algo que hizo la empresa portuaria bien o mal, sino que también porque el municipio de Valparaíso, casi en la última década, no solamente ha tenido una pérdida patrimonial, no solamente tenemos un déficit como el que todos ustedes conocen, sino que también lo que ha pasado en Valparaíso es que el gobierno local ha perdido patrimonio político, capacidad de liderazgo, de convocar, de articular, de tener una opinión, de cuando hay diferencias, dialogar. Si eso es lo que hay que hacer. Entonces, la cuestión de fondo en el tema del MOL es esa. Es qué planificamos ahí. O sea, quién planifica y qué planificamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Diálogo. Estamos proponiendo acuerdo. Estamos proponiendo articular a todas las posiciones y construir una posición común. Se lo hemos dicho al gobierno cuando respondimos la adenda de TCVAL, se lo señalamos, generemos un espacio de diálogo, una mesa de trabajo, donde podamos poner a dialogar los intereses tanto de la ciudad como los intereses del Estado o del gobierno en estas materias. Abramos la discusión. Simplemente eso estamos pidiendo. No es que digamos que tengamos la verdad, no, es que queremos dialogar. Y para eso, como gobierno local, estamos haciendo un esfuerzo porque sabemos que ha habido un retroceso durante los últimos años y creemos de que Valparaíso se merece algo mejor. Entonces, el gobierno local tiene que ser está intentando ser un actor que convoca, que articula, que suma, que dialoga, que se pone de acuerdo, porque esa es la única forma en este momento de poder sacar adelante la ciudad. Nuestro sueño al final, como yo siempre digo, mis compañeros y mis compañeras se ríen cuando señalo esto, pero creo que tiene una potencia sumamente interesante. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, profesor, presidente, es pensar en Valparaíso como la joya del Pacífico del siglo XXI. Para allá va nuestra visión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Dejamos con ustedes ahora al profesor Juan Luis Izaza. Muy buenas tardes para todos. Yo quisiera también empezar esta charla agradeciendo a todas las personas que hacen posible que hoy estemos aquí. Al DUOC, a la ilustre municipalidad, al periódico El Mercurio de Valparaíso, a Daniel Morales por su emprendimiento, su tesón y casi que su obstinación para sacar adelante también todo esto. Para mí es un gusto y es un honor inmenso no solamente volver a Valparaíso o seguir hablando de estos temas que me apasionan y a los cuales he dedicado toda mi vida, sino también compartir un escenario con figuras tan especiales y tan prominentes como son ustedes, señores. Yo quisiera, probablemente como arquitecto podría opinar de un montón de cosas sobre la ciudad. Las ciudades son entes vivos, son poliedros multifacéticos y por muchas razones que no viene al caso comentar, a mí me tocó analizar a profundidad una de esas facetas de ese poliedro, que es la faceta y el componente patrimonial. Podría hablar de otra serie de cosas, de la movilidad, de las normas urbanas, de muchas otras cosas, pero no lo voy a hacer, no creo que sea el espacio ni sea yo la persona indicada para hacerlo. Yo quiero recordar algo que anoche lo comentábamos en una agradabilísima cena que tuvimos, que fue el propio Estado chileno el que decidió y propuso que el área puerto de la ciudad de Valparaíso, el área de la ciudad de Puerta de Valparaíso fuera patrimonio mundial. Ayer, de una manera muy caricaturesca, si se quiere, comentaba yo que no es que la directora general de la UNESCO se suba en un cepelín gigante y empiece a mirar por el mundo cuáles son los sitios bonitos que hay.
Es decir, aquí hubo un trabajo consciente, coherente por parte del Estado chileno de proponer esa área histórica a la lista del Patrimonio Mundial. Y efectivamente, después de surtir un trámite que es un trámite complejo, complicado, largo, la comunidad internacional y particularmente el Comité de Patrimonio Mundial reconoce que en esa ciudad y en esa área hay unos valores universales excepcionales. Y por eso ostenta ese título también excepcional de ser una ciudad patrimonio mundial. Yo me sorprendo enormemente, conozco buena parte, por no decir la totalidad, de los centros históricos de América Latina y el Caribe por lo menos. Y he venido a Valparaíso no solamente a partir de ese estudio particular que tuvo lugar en los años 2015 y 2016, sino que había venido antes y he venido después. Y uno se pregunta qué ha pasado en esos 14 años a partir de la inscripción de Valparaíso en la lista del Patrimonio Mundial. Eso cómo se maneja, quién lo gestiona, quién lo articula, qué provecho se saca de eso. Yo creo que cuando el Estado chileno en su momento propuso la inscripción de esa área histórica, no solamente adquirió una serie de reconocimientos y de ventajas y de posibilidades, sino también un montón de obligaciones que son ineludibles por parte del Estado. Uno ve, y yo retomaría esa pregunta que nos hace el alcalde, ¿quién planifica el territorio? Y uno ve en una ciudad como esta, sobre todo con ese estudio de impacto patrimonial, que hay una cantidad de actores diferentes y cada uno tiene las competencias para intervenir en ese territorio. Pero no hay un espacio o no hay un instrumento de planificación, de estructuración, de articulación de esas distintas iniciativas por parte del Estado. Con toda seguridad, una empresa que además pues, tiene un importante capital público, como la empresa portuaria de Valparaíso, está cumpliendo a cabalidad su mandato, pero la municipalidad también está cumpliendo a cabalidad su mandato y el Estado chileno también lo hace. Pero no hay, y aquí me atrevo a contar una historia, una anécdota, algo que alguna vez le oí a un exalcalde de Barcelona: no hay una ilusión colectiva. En una conferencia a la que tuve oportunidad de asistir, se comentaba cómo Barcelona en su momento era una ciudad que estaba en crisis también, una ciudad que había perdido todo su liderazgo, había perdido todas sus motivaciones, había perdido buena parte de su borde costero, etcétera, etcétera, y cómo como una estrategia de una administración pública se plantea la necesidad de encontrar una ilusión colectiva, y esa ilusión colectiva pues pudo haber sido de muchas maneras o pudo haber sido muy diversa, y finalmente se inventan que Barcelona va a ser una ciudad olímpica, y eso implica una movilización social, económica, a todos los niveles. Yo creo, y lo digo con todo respeto y con todo cariño, que a Valparaíso le hace falta una ilusión colectiva. Yo veo que hay una crisis institucional, social, económica, y no veo que haya una articulación con un objetivo común. No hay ese plan que uno podría pensar, ese conjunto articulado al que se refería el presidente inicialmente. Uno ve un montón de acciones, pero me atrevo a decirlo yo, como lo decimos coloquialmente en Colombia, que es una planeación epiléptica. Cada uno hace una cosa. Entonces, y seguramente que cada uno obra de una manera bien intencionada, no lo pongo en duda, pero con epilepsia no alcanzamos a marchar al ritmo que tenemos que marchar. Yo estoy convencido, y siempre lo he planteado así, pues a lo largo de mi vida lo he constatado en muchísimos ámbitos, que el patrimonio es un recurso. El patrimonio es un recurso fundamental, y que ese patrimonio, bien entendido, bien asumido, bien desarrollado, bien explotado, incluso desde el punto de vista económico, puede ser un motor de desarrollo muy importante para una ciudad, y que puede ser una forma absolutamente contundente de mejorar la calidad de vida de los habitantes. A mí me parece que a lo largo de esos últimos 14 años, ustedes viven alrededor, permítanme decirlo de esa manera coloquial, casi que al lado de una inmensa mina de litio, pero que no explotan. Es decir, o no hay el interés, o no hay la tecnología, o no hay
la visión a largo plazo para sacarle provecho a esa mina donde ustedes están sentados cotidianamente. Y ese patrimonio, y sobre todo esa condición de patrimonio mundial, es un recurso infinito que tiene esta ciudad. Un recurso que en este momento está completamente desaprovechado. Esta mañana también, como lo he hecho en otras ocasiones, tuve la oportunidad con Daniel de hacer un recorrido pues, por muchos sectores, por los cerros de esta ciudad, y uno ve, y reitero, un estado calamitoso, calamitoso, no me arrepiento de esa palabra, de la condición patrimonial de esta ciudad. Entonces uno dice, hombre, tienen un recurso en sus manos que es infinitamente grande. Podríamos enumerar cantidades de ciudades que son patrimonio mundial y que viven, o que buena parte de su Producto Interno Bruto se desprende de esa condición patrimonial. Bien asumida, bien entendida, bien implementada, bien explotada económicamente. Y aquí yo no sé qué pasa, pero no puede ser que un sitio tan emblemático, tan querido, con tantos valores universales, esté en ese estado de descuido y de deterioro que uno puede constatar. En otros momentos, y también hacía alusión a ello, pues tuve oportunidad de ver unos cuantos PowerPoints preparados desde la ilustre municipalidad mostrando las maravillas de Valparaíso, y yo creo en ellas. En el informe lo digo claramente que estoy convencido que Valparaíso tiene valores universales excepcionales, pero esa no puede ser la condición en que esté esa ciudad. Yo pienso, y estoy convencido de ello, que el Estado es uno. El Estado no son 20 cosas distintas y paralelas. Entonces yo entiendo que hay una política muy contundente de puertos en este país sobre la cual no voy a hablar, no me corresponde a mí, tampoco soy experto en puertos. Pero no puede ser que esa política de puertos sea absolutamente contraria a una política de conservación de patrimonio cultural y a una serie de responsabilidades que el Estado chileno, libre y autónomamente, decidió asumir al nominar ese sitio de patrimonio mundial. Entonces, hombre, si ustedes decidieron libre y autónomamente inscribir ese lugar o proponer ese lugar, yo creo que tienen que ser consecuentes con esa decisión y con esas ventajas que eso les trae. Yo comparto plenamente lo que ustedes dos acaban de decir. Incluso diría que este lugar primero fue puerto y después fue ciudad. Sin embargo, el modelo de desarrollo que se está planteando, yo creo que es un desarrollo completamente equívoco. Y ahí me atrevo a decir cosas que no dije en el informe, porque no me correspondía decirlo. Es decir, sobre si está bien planteado o no está bien planteado esos proyectos. Yo creo, como lo presenta el presidente, que hay alternativas. Yo creo que aquí nos han presentado esto o no es nada. Y yo creo que esa no es la forma. Es decir, yo estoy convencido que Valparaíso no solamente tiene, sino que debe conservar su actividad portuaria, que es el origen y la razón de ser de esta ciudad, pero no con ese modelo, no con esa barrera, como usted lo decía, presidente, de contenedores a 14 metros de altura. El borde costero, que es el lugar más preciado, casi que de cualquier ciudad costera, no puede ser para los contenedores, tiene que ser para los seres humanos, para el disfrute cotidiano de ese borde costero. Entonces, ese modelo que nos están vendiendo, yo creo que tiene alternativas, tiene que tener alternativas. Y también comparto plenamente, ojalá la bodega Simón Bolívar, ese edificio tan interesante, tan emblemático, tan subutilizado en este momento, yo creería que tiene una vocación mejor, más noble, que ser un centro comercial. Aquí yo estoy convencido que hay un montón de situaciones en juego y hay muchos problemas estructurales que habría que entrar a resolver. En ese informe yo planteaba claramente que mientras nosotros no tengamos una visión y un plan estratégico para realizar, seguiremos poniendo andenes de colores y lamparitas por aquí, lamparitas por allá y poniendo volardos en esta calle diferentes a los de allá y haciendo unas escalinatas en tal mirador o en tal otro. Pero eso no está articulado. Mientras nosotros no tengamos y no formulemos un plan director,
con unas metas, con unos objetivos, con unos indicadores, con unos proyectos estratégicos, por lo menos para esa ciudad, para esa área histórica, la ciudad puerto, yo creo que seguiremos con esa planeación epiléptica a la que me refería ahora, con todo respeto hacia ustedes. Yo creo que es imposible que el Estado siga o continúe sin saber qué es lo que hace la mano derecha, no sepa lo que hace la mano izquierda. Es decir, yo creo, entiendo la complejidad, yo he sido funcionario público muchos años en mi país, entiendo la complejidad de esa articulación, pero no puede ser que la empresa portuaria tome las decisiones que toma sin que participe particularmente la ilustre Municipalidad de Valparaíso. Y eso, pues, no existen esas instancias de coordinación. Puede haber las más buenas relaciones interpersonales, pero yo estoy convencido, como usted, alcalde, que las decisiones y planeación del territorio, aquí particularmente, la tiene que hacer la Municipalidad de Valparaíso, no la puede hacer la empresa portuaria. Yo estoy convencido, nuevamente lo digo, que si entendemos el patrimonio como un recurso, Valparaíso es una ciudad tremendamente potente, pero no como un lastre, como se ha venido entendiendo. Esos caserones viejos, esas viejas casas de adobe, hombre, esas casas de adobe son oro en polvo, oro en polvo. Si hay una dirigencia, si hay una sociedad, si hay unas estrategias para la recuperación de esas edificaciones. Pero no puede ser que por un lado ustedes jueguen a tener un sitio de patrimonio mundial y que por el otro lado lo tengan en las condiciones en que se encuentra hoy en día. Yo estoy convencido que encontrar ese punto medio ha de ser muy difícil, pero hay otras alternativas de desarrollo que no pueden ser esa enorme plataforma de concreto para que el borde costero siga siendo de los contenedores y siga siendo esa muralla, y que propongamos como medidas de compensación y mitigación pintar las grúas de azul. Es decir, seamos serios, seamos consecuentes. La actividad portuaria, insisto, es fundamental. Una ciudad como Valparaíso nunca debería renunciar a ella, pero no de esa manera, no de la manera como está planteada. Y no creo yo, y eso pues me atrevo a invitarlos a todos, a que discutamos y a que nos opongamos a esa única forma de desarrollo que nos están presentando. O es así o es nada. Yo estoy seguro que hay alternativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, les propongo lo siguiente, vamos a plantear temas, podemos darnos el lujo de actuar un poco desordenadamente, pero como seres humanos civilizados, les pido. Primero, le doy la palabra al presidente, supongo que quiere comentar alguna idea que haya saltado las exposiciones de sus compañeros y asimismo definir, si pudiera definirnos dentro de esa respuesta, quién planifica, quién debiera planificar y quién es el gran responsable. Bueno, yo creo que es muy interesante las intervenciones y cómo podemos interactuar acá, porque uno, el planteamiento que hace el alcalde de las 4 vocaciones, yo creo que todos lo suscribimos, ¿verdad? La vocación puerto, la vocación que le signifique el puerto, la vocación, y el mejor puerto, por cierto, como dice, ¿no? La vocación patrimonial de la ciudad y la declaración de UNESCO. En algún momento, a lo mejor ilusamente pensamos que era el momento de la ilusión. Cuando piensas en Barcelona, estás pensando cuando los barceloneses decidieron las Olimpiadas, y con las Olimpiadas pues metieron todo. Así es. Hicieron cosas nuevas que no habían, el puerto lo trasladaron al sur, y lo que era puerto, bueno, ahora es el mejor puerto para los yates que pasen el invierno arreglándose y reparándose para el próximo verano de toda Europa. O sea, los yates del Mediterráneo a Barcelona en invierno. Esa es una forma distinta de mirarlo, ¿verdad? Y claro, cuando me dicen a mí universitaria, pues por cierto, paso un aviso, ¿verdad? Cuando pensamos que podía haber
un empuje universitario importante por la proximidad, por la Avenida Brasil que tú dices. Planteamos la posibilidad también de cuánto podemos avanzar en nuevas tecnologías, el cuento del edificio Corfo, Curauma, toda esa historia. Pero cuando esas historias no tienen una continuidad, entonces empiezan a morir. Y claro, si no somos capaces de decir, para mantener que somos patrimonio de la humanidad necesitamos 1, 2, 3. Y efectivamente, dada la situación que se produjo, anduve un poquito por la ciudad también, mientras esperaba llegar acá. Y el resultado de aquello fue que uno dice, bueno, pero la verdad es que nos van a quitar el título, ¿eh? Entonces, lo que era una ilusión, termina siendo entonces una pesada carga. No, por favor, no. Seamos orgullosos y merezcámoslo. Ahora, es cierto, es fácil decirlo aquí, pero en definitiva, ¿quién resuelve? Bueno, hay una definición que viene desde lo más alto, el aparato del Estado, como quiera que lo definamos, a nivel nacional, regional, comunal. Pero, claro, cuando se dijo, vamos a hacer el molo en 1905, fue una decisión muy de arriba, pero donde sí estaba claro que porque hacía el molo, una vez alguien le pedí a alguien que me calculara, privilegio del ministro de Obras Públicas, calcúleme cuánto me cuesta hacer el molo hoy día. Ese molo no pasaba ninguna rentabilidad por los estándares actuales. Pero o lo hace o no lo hace. Claro. Y porque lo hizo, usted tiene el puerto que tiene. Bueno, dicho esto, segundo punto, que me parece muy, muy importante, el tema de quién planifica acá el territorio. Porque claro, tiene que haber señales. El tema de lo que se quiere hacer con las famosas bodegas me recuerda la estación Mapocho. En ese tiempo el Ministerio de Cultura, o sea, la actividad cultural dependía también del Ministro de Educación. Y me va a ver el alcalde de Santiago, señor Rabiné, y me dice, ministro, tenemos un problema. ¿Sabe usted lo que va a pasar con la estación Mapocho? Ah, no tengo idea, le dije. ¿Qué pasa con la estación Mapocho? Bueno, se acabó la estación Mapocho, claro, ya no llegan trenes, nunca más van a llegar. Bueno, es que el anterior gobierno lo tenía listo y hasta a punto de cerrarse, porque el dueño de una gran empresa de retail, Jumbo, Almac, como se decía en ese tiempo, han decidido comprarle al Estado de Chile para convertirlo en bodega. Bodega de respaldo a esta gran empresa, ¿no?, que tenía distribución de alimentos por todo Chile. Quedó de lado. O sea, el pensar que eso que es parte del orgullo, los santiaguinos, que llegaba el tren, no sé qué cuento. Ah, por supuesto, de ahí se llegaba de Valparaíso a Santiago, ¿verdad? Pero, y todas aquellas torres de metal y qué sé yo, terminaban para bodega. Me espanté. Y bueno, buscamos la formalidad, se hizo un gran... Es lo que es hoy día el Centro Cultural Estación Mapocho, con Feria del Libro incluida. Referencia... En herencia, ¿verdad? En muchos ámbitos. Y después, entonces, claro, llegué a presidente, decidí que la función de gala la hacíamos en la estación Mapocho, en el Centro Cultural. Y llegaron los señores del mundo en la PEC, y la celebramos entonces la gran cena y la gran gala para la PEC, George Bush en el incluido. Centro Estación Mapocho. Es decir, son distintas cosas las que tú vas inventando, ¿verdad? Tuvo mucha y me acuerdo del tuvo numerito mucho. que se mandó. ¿Ah? Es que este tipo de cosas son los que dan prestancia a un país. Ahora, usted hace una pequeña inversión, claro. Usted puede ordenar a partir de infraestructura, o usted puede ordenar a partir, me voy a conseguir que la UNESCO declare Valparaíso tal cosa. Pero parto de la base que eso llegue a un compromiso de los que siguen y se la toman en serio. O sea, falta esa mirada de decir, y no, voy a hacer esto es más fácil. Si yo sé que es más fácil licitar eso, que es lo más valioso, y convertirlo en para contenedores. Eso sí, claro, al tiro va a haber un cuidado que va a decir, lo tomo. ¿Cómo no lo va a tomar? Pero entonces, hay también un sentido de qué es lo que corresponde y cómo se hace. Y cómo se incentiva aquello. Porque no basta hablar, hay que poner ahí recursos.
Y eso es lo que me parece tan importante entonces. Y claro, cuando miro para atrás, la discusión que hubo en un jurado, porque hubo distintos proyectos de centro cultural, y había uno que fue el que ganó y nunca lo terminamos porque no alcanzaron los recursos, que era aprovechar los rieles y hacer entonces un escenario que entraba y salía. ¿Ah? Y de repente uno pensó, volándose, ¿y por qué la tornamesa que tenemos de ferrocarriles? No decimos que ese sea un gran teatro, pero el escenario está al centro del teatro. Esa sí que es volada. Pero en Hamburgo, siempre hay que citarle con esta naturaleza, ¿verdad? La función de gala que dio la señora Merkel en la última reunión del G20 fue para inaugurar, ¿por qué se hizo en Hamburgo? Había que inaugurar el Gran Teatro de la Ópera. Hamburgo. Y en donde está en el centro el escenario. Y alrededor, una cúpula arriba y alrededor, dígame usted. En cambio ahí, con el tornamesa, usted puede tener 3 o 4 escenarios que los va rotando. Y va teniendo, ¿me entiende? O sea, ese tipo de cosas requieren, sí, claro, un poquito de plata. Pero hay que entender también la magnitud de las cosas. Cuando usted hace la vía Las Palmas y me dicen que hay que echarnos 1000 palmas chilenas, ¿cómo dice usted 1000 palmas? Sí, hay que sacar 1000 palmas chilenas. Ah, no, le dije, contrate una empresa que nos garantice que las palmas se pueden trasladar. Claro, para lo que cuesta el camino a Las Palmas, ¿qué es lo que era gastar 1.000 millones de pesos? O que cobraban 1 millón de pesos para darle garantía. Usted las pagaba siempre que la palma agarrara, pagaba el 1.000.000 de pesos. Si la palma no agarraba, no pagaba nada. ¿No? Entonces, eran 1.000 millones en una cosa que eran miles de millones. Entonces, cuando hicimos la comisión Nemesio Antunes, cada vez que había una gran obra pública, había entonces que destinar para festejar aquello algo cultural. Ah, eso le lleva lío, claro. El camino a Santiago, perdón, Arica, La Paz, en el altiplano, entonces la gran obra que ganó el concurso fue una gran, ¿cómo se llama? Zampolla, lo que tocan los pueblos altiplánicos, y se hizo una zampolla monumental de 10 metros, 15 metros. Y cuando soplaba el viento, sonaba la zampolla. Quedé orgullosísimo. Hasta que la Sociedad Protectora de Animales me trató pésimo. ¿Quién es este ministro que no se preocupa de los animales? Porque las llamas, según ellos, unían despavoridas cada vez que sonaba la zampolla. Bueno, pero hay que atreverse a hacer cosas. Pero esto es captar la imaginación, la ilusión. Entonces, efectivamente acá éramos una ciudad industrial muy importante, mira lo que nos pasó. O sea, hay una sensación de un Valparaíso hacia abajo. ¿Cómo usted revierte ese pesimismo? Que no es exclusivo de acá. Y creo que eso es lo importante. Entonces creo que esta fuerza que nos llega de fuera, a través de el arquitecto Isaza, en que nos dice, bueno, cuiden lo que ya consiguieron, trabajen para ser dignos de aquello. Y claro, a eso yo le agrego entonces la fuerza del sistema universitario. ¿Y qué es lo que es esto donde estamos teniendo esta reunión, que es el DUOC? Bueno, eso que nos tiene orgullosos que lo hemos hecho, porque claro, pasar de 200.000 jóvenes postsecundaria a 1.200.000, miren lo que somos. Lo único malo que hay que pagar por aquello. Entonces, ese tipo de avances nos obliga, creo yo, entonces a plantearnos con una mirada de mediano plazo, más que el tema puntual. Y me habría encantado que los amigos que impidieron tener la reunión en el otro lado, les habría dicho todo lo que hemos hecho por el puerto. Porque el puerto es lo esencial. Pero porque queremos que el puerto subsista, el puerto tiene que saber convivir con la ciudad. Por supuesto. Y esa es la clave de cómo una cosa lleva a lo otro.
Porque cuando digo, oiga, ustedes están a una hora de Pudahuel y por lo tanto ustedes pueden tener los mejores científicos del mundo aquí, no en Santiago, aquí. Porque esos científicos muy importantes, porque tienen todos los meses o cada 2 meses de actividades fuera de Chile. Entonces, ¿cómo hace usted esto un gran polo cultural universitario de investigación de alto nivel? Pero esas son las cosas que uno tiene que ir colocando y va completando el cuadro. Y la última reflexión que quisiera hacer sobre este tema, que me parece que tiene sentido, es lo que dice en relación con cómo nos vemos hacia adelante. Y creo que hacia adelante nos tenemos que ver como una ciudad en donde el puerto y todo lo que eso implica es fundamental. Si se hicieron todos estos acuerdos internacionales es precisamente porque pensábamos que podíamos ser un país plataforma, una ciudad plataforma a partir de esos acuerdos. Y cuando estamos viendo el cambio que se está generando en el mundo, el rol que está teniendo China, entonces tenemos que dar muchas vueltas. Creo que el punto crucial se está dando en este momento cuando los chinos se están emergiendo como los grandes defensores de la propiedad intelectual y del mundo de las patentes. Y Estados Unidos está un poco receloso con estos chinos que están... ¿Por qué? Porque ahora en materia de un conjunto de áreas son ellos las empresas tecnológicas número 1 del mundo. Y entonces ahí, ¿cómo nos posicionamos frente a eso? Y frente a esas nuevas tecnologías que emergen, ¿cómo somos capaces de aquí pensar también, a partir de nuestros sistemas universitarios, nuestra localización territorial, el que ser patrimonio de la humanidad puede tener una mirada del punto de vista universitario en el equivalente a lo que fueron las Olimpiadas en Barcelona? Pero esos son los temas que a uno le podrían decir, por aquí puedo yo tener una forma de abordar el tema en esta ciudad puerto para que siga siendo, como dijo muy bien el alcalde, la perla del Pacífico Sur. ¿Habría que entregarle el bastón de decisión al municipio, como postula el alcalde? Bueno, ese es un punto interesante. En algunas cosas sí, pero ¿por qué digo en algunas sí? ¿Qué hace usted con Merval? Ah, bueno, que ahí me lleva varias comunas, ¿verdad? ¿Qué hace usted con la conectividad? ¿Qué hace usted con los planes de riego? Y ahí se salta a la región, ¿verdad? Y a la Concagua. O sea, lo que quiero decir, hay un conjunto de áreas que van a ser... Claro, aquí usted puede hablar de alcalde, en otros lugares, en Santiago le pueden hablar de un alcalde mayor. Pero aquí, oiga, hay cosas que, si estamos hablando de Merval, yo le digo que el paso siguiente de Merval es hundido aquí, pero conectado con teleféricos y ascensores, y ya entonces entramos en otro nivel. Pero también, claro, yo le digo, Merval tiene que irse a Cerreñaque en Viña, y con un tranvía, cual si fuéramos en Antioquía ahí, para subir, ¿verdad? Y eso usted lo puede hacer si mantiene los niveles de inversión. Entonces, pero ahí usted está teniendo el desarrollo, porque claro, el desarrollo de Valparaíso, para que siga así, le implica también una cierta forma de interacción y conectividad con Viña del Mar y lo que puede ser el Troncal Sur. Y eso entonces... Ahí hay un abordaje que tiene que ser el municipio más los otros municipios juntos con una autoridad regional. Bueno, no quiero usar ahí el tema de que la autoridad regional la eligen, no la eligen, etcétera, pero sí me parece muy importante que son como 3 planos, ¿verdad? El nacional, el regional y el municipio. Ahora, que tratándose del puerto, eso es municipio. En todos los países del mundo, a ver, Rotterdam administra el puerto de Rotterdam. Por supuesto. Hamburgo, sí, pues, el municipio de Hamburgo administra el puerto de Hamburgo. Entonces creo que allí hay porque ellos son los que tienen que convivir con aquello. Entonces en ese sentido me parece que el municipio tiene un rol muy importante que definir. Muchas gracias, presidente. Profesor Izaza, usted viene de una tierra, Medellín, que ha sido sitio de peregrinación de varios connotados arquitectos de esta ciudad.
el modelo de allá, donde el alcalde tenía tanto poder que consiguió revertir la ciudad, ¿es aplicable acá? El alcalde Fajardo, me refiero. Reconstruirla social, cultural y estéticamente. A ver, Medellín es una ciudad que, en mi opinión, yo nací en Medellín, crecí en Medellín y ahora, después de muchos años, volví a Medellín hace muy poco. Medellín es una ciudad que tocó fondo, vivió lo inenarrable respecto a las condiciones de habitabilidad de esa ciudad, fruto de un fenómeno que tuvo lugar allí, no ni ideado, ni anhelado, ni planeado por la ciudadanía, que fue todo el fenómeno del narcotráfico. En Medellín se vivieron noches muy oscuras, muy oscuras, y me atrevería a decir que días también muy siniestros y muy oscuros. Y es una sociedad que también perdió la capacidad de creer en un futuro mejor. Yo no solamente destacaría la labor de Sergio Fajardo, a quien admiro muchísimo y pues tengo, digamos, no soy su amigo, pero sí tengo una relación personal con él, sino una sucesión de alcaldes que hicieron posible reconvertir esa ciudad en lo que hoy es. Medellín está lejos de ser el paraíso terrenal, pero tiene resueltas muchas cosas y la resolvió con un profundo ingenio, muy de la mano de equipos técnicos donde el urbanismo y la arquitectura jugaron un papel fundamental, entendiendo las distintas administraciones públicas de la ciudad, dentro de las cuales la de Fajardo es una muy exitosa, que llevando infraestructura de transporte, cultural, de vivienda, etcétera, etcétera, a esos lugares más apartados se podían crear unas condiciones de vida mejores para todos. Entonces, todo lo que estaban comentando ahora del tranvía, de los sistemas de cables, de las escaleras eléctricas a cielo abierto, la red de bibliotecas públicas que se construye en Medellín, pues a mí me parece que es muy ingenioso y que ha permitido que esa ciudad entre en una dinámica que es muy distinta a la que tuvo en los años 80 y al principio de los años 90. Yo no creo generalmente en experiencias que se puedan replicar tal cual. Es decir, yo no creo que haya unos modelos, yo creo que hay experiencias que son exitosas y que vale la pena estudiar, pero probablemente traer el mismo modelo exacto de Medellín a Valparaíso no sea conveniente. Aquí hay otra idiosincrasia, hay otro marco normativo diferente, hay una geografía que es diferente, etcétera, etcétera. Pero sí se puede aprender mucho, no solamente en ese caso, sino también, por ejemplo, en los casos de patrimonio mundial, de lo que han hecho otras ciudades para el manejo de sus áreas históricas. El estudiar esas experiencias de otros, incluso las cosas que no han salido bien, es supremamente interesante y supremamente enriquecedor. Yo creo que una ciudad como Valparaíso pues tendría muchas cosas que aprender de Medellín. Yo no creo que necesariamente sea replicable la experiencia de Medellín en Valparaíso tal cual como se ha hecho en Medellín, pero sí es muy interesante lo que ha pasado allá. Yo estoy convencido, y también lo comento, Medellín ha tenido unas políticas que han sido de Estado y no de gobierno, y ha habido una enorme continuidad de los gobiernos, cada uno de los alcaldes marcando su acento en determinadas cosas, pero ha habido como una línea, un plan, una visión de conjunto que se ha mantenido a pesar de los cambios de gobierno. Ha sido una visión más de Estado, que eso es muy importante. Muchas gracias. ¿Cómo se conserva esa visión de Estado, alcalde? Tiene la palabra usted. Por favor, háblenos del Valparaíso 2035, que sueña, y también de las omisiones que hay, como decía el propio Ricardo Lagos, que ahora se dio una vuelta por la avenida Altamirano y ve todo abandonado y sin mucho cuento. Estaba pensando ahora, desde la vuelta de la democracia, ¿en qué momentos el Estado de Chile se había acordado de Valparaíso? Dos momentos se me vienen a la mente. Cuando fue declarado Patrimonio de la Humanidad, el Estado de Chile se la jugó, por esto que decía el profesor Izaza, esta idea de la ilusión colectiva, y con todas esas transformaciones que se hicieron, acceso sur, y para los incendios. Le faltó el Congreso, señor alcalde. Me falta. Bueno, puede ser, pero es como que no estuviese el Congreso ahí. Como un edificio fantasma, más nos deben plata, no, amigo del Congreso. Paso el dato.
para los incendios, el Estado de Chile compromete una inversión millonaria para Valparaíso, 509 millones de dólares. Nunca antes se había destinado una cantidad de plata, ¿no? Esos son los dos momentos donde el Estado se ha acordado de esta ciudad. Entonces, ¿cuál es la visión? ¿Qué es lo que ha pasado? Que al final el modelo de desarrollo del país, sin lugar a ninguna duda, generó, y eso es cosa de ver los índices, ha generado riqueza en Chile. El problema es que dejó a muchos atrás, y dejó una ciudad atrás, que es Valparaíso. Entonces, el trecho que hay que recorrer es muy grande. Yo decía de que para abordar la cuestión Valparaíso, la ciudad, debemos contar con una estrategia, ¿no? Y esa estrategia tiene dos líneas a nuestro juicio, que es lo que estamos intentando hacer hoy día, ¿no? Uno que hemos llamado la estrategia de recuperación de la ciudad. Es decir, no queremos que la ciudad se nos siga incendiando, no queremos que los edificios se nos sigan cayendo a pedazos, no queremos que la ciudad se nos siga despoblando, no queremos que la ciudad en general se siga deteriorando, y esa cuestión supone unas prioridades, supone unas alianzas, supone unos financiamientos que seguramente van a tomar un par de años. Y eso dialoga con una segunda estrategia, que es la estrategia de cambio, que tiene que ver con la ciudad que soñamos, con la ciudad que queremos. Entonces, pongo esto en un punto que es esencial. El presidente decía algo que me parece muy interesante, decía que en Valparaíso hay tres problemas, decía borde costero, o tres temas, borde costero, quebradas y seguridad. El gran problema que tenemos es cómo los habitantes de las quebradas y los cerros participan de la riqueza del mar. Esa es la clave. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando hacer con estas estrategias de recuperación? Cuando hablo de estrategia de recuperación, voy a ponerlo en sencillo. Estamos hablando de que en los colegios no se nos sigan lloviendo. Estamos hablando de, hoy día en Valparaíso tenemos 10 colegios con problemas de daños estructurales. Hoy día tenemos en Valparaíso la comuna top 3 con más déficit de vivienda, según tanto índices del Ministerio de Vivienda como instituciones como las que se dedican a estos temas de estudiar el conflicto de la vivienda. La CACEN del año 85, la CACEN del 2015, ¿qué nos dice? El 89% de las mujeres jóvenes de nuestra ciudad no estudian ni trabajan. Estamos hablando de mujeres entre los 18 y 29 años. No estudian ni trabajan. Entonces, el gran problema que tenemos es cómo hacemos participar a los cerros de la riqueza de la ciudad. Y por eso cosas tan importantes, por eso para nosotros el tema de que no solamente Valparaíso tenga un muelle exclusivo, sino que la ciudad pueda participar en la administración y la gestión de ese muelle, en sus lineamientos estratégicos, en lo que va a suponer ese avance. En la percepción de recursos económicos. Y también de una forma de volver al mar, porque acá hay dos ciudades, está la ciudad de la línea del tren hacia los cerros y la ciudad de la línea del tren hacia el mar. Y eso es inconcebible, ustedes mismos han citado ejemplos en otras partes del mundo donde la cuestión es completamente distinta. Por eso hablamos de la ley Valparaíso. La ley Valparaíso no es solamente una especie de impuesto específico o cualquiera sea la cuestión técnica que se asuma, no, es también una forma de que la gente pueda acceder a esa riqueza que genera el mar. Y eso, invertirlo en infraestructura, en obras, en mejoramientos. O, por ejemplo, el profesor Izaza decía una cuestión que a mí me parece del todo cierta, que lo que supone el patrimonio supone una riqueza tremenda. Y el patrimonio no está para mirarse. El patrimonio está para vivirse, para construirse, para articular relaciones sociales y urbanas. Incluso, alcalde, y perdóname que me interrumpa, para explotarlo económicamente. Claro. O para en un sentido sensato, se puede explotar el patrimonio. O para resolver, aparte de aquello, profesor, o para resolver problemas sociales como el de la vivienda. Así es. O sea, Barrio Puerto, nosotros tenemos una preocupación particular por el tema Barrio Puerto. Barrio Puerto es el lugar donde comienza a construirse y a nacer la ciudad. Coincide con que es el lugar donde más cerca está el puerto y por tanto tiene un deterioro importante. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en el Barrio Puerto es un esfuerzo para ir desarrollando un proceso de recuperación del patrimonio, adquiriendo edificios,
utilizando los mecanismos de financiamiento que tiene el Estado. Ya hay un esfuerzo que se hizo a propósito del mercado puerto, hay otro esfuerzo que se está haciendo en materia, nosotros hay un edificio municipal que es el edificio del Liberty, donde está el bar más antiguo de Valparaíso, fundado en el año 1879. Tenemos también un desafío respecto al espacio del Supercasó, y nuestra idea es que ese lugar se pueda convertir en uno de los mejores barrios de la ciudad. Y por tanto, poder, a partir de una recuperación patrimonial, repoblar la ciudad. Entonces, por eso nosotros hablamos de dos estrategias que dialogan conjuntamente. Una de recuperación y otra de cambio, que tiene que ver con la ciudad que soñamos. Y en eso, la cuestión del borde costero es esencial. Estamos a punto, y creo que nosotros llegamos para marcar un contrapunto. Tenemos una tremenda tarea. Yo también quiero ser bien humilde en cuanto a lo que estamos tratando de hacer, porque tenemos múltiples dificultades. Tenemos una municipalidad endeudada, tenemos yo no sé cómo es el esquema, profesor, de los gobiernos locales en Colombia, pero aquí el esquema de gobiernos locales es sumamente complejo. Tenemos un Estado muy centralista, entonces muchas veces las municipalidades terminan siendo más bien ejecutoras de las políticas públicas del gobierno. Entonces hay que ser muy creativo para poder abrir espacio para cuestiones distintas, para pensar fuera de la caja. Pero me parece de que llegamos en un punto donde por lo menos podemos provocar el debate. Llegamos en un punto donde por lo menos podemos provocar el debate, y creo que eso es lo que estamos haciendo, y que hay algunos que no les parezcan nuestras posiciones. Bueno, es parte también del debate democrático y no tenemos ningún problema de tener que hacerlo. Entonces llegamos al punto de evitar lo siguiente: la catástrofe de convertir a Valparaíso en una zona de sacrificio. O sea, el puerto tal cual está concebido, lo quiero decir con todas sus letras, puede terminar de convertir a Valparaíso en una zona de sacrificio. Y eso es perder y dilapidar toda esta riqueza que tanto el expresidente como el profesor Isás han planteado, que yo comparto. Pero ¿no cree usted, presidente, que Valparaíso se ha transformado, más allá del proyecto en particular del cual nos estamos refiriendo, una especie de máquina de impedir, como el borrico de Noria que se persigue la cola y al final nada se avanza? Mal que mal, llevamos 15 años discutiendo lo del Terminal 2. El MOL lleva 10, más o menos. El MOL lleva 10. Usted finalmente, bien, mal, más o menos, lo hizo. Ahí está el acceso sur, está hecho. ¿Cómo se consiguió eso y por qué no se consigue ahora? Que gobernar consiste en decidir. Exactamente. Perdona que se lo ponga así. Sí. Le entran los papelitos por aquí o los mails por aquí y por acá tienen que salir. Y entre esto y esto, ¿es así o es así? En general, así ya es medio raro ya, pero es así o así. Y claro, ya hay veces que hay que hacer cosas que son impopulares. Pero, a ver, el presidente es el principal comunicador de un país, o la presidenta, el principal comunicador. Y tiene que explicar el sí y explicar el no. Y eso yo creo que a rato se nos olvida, porque las cosas se van postergando y no se toma la decisión. Y si a eso usted le agrega determinados ámbitos que se terminan judicializando todo, quizás es más complejo todavía. Pero bueno, yo creo que... Pero, presidente, ¿no será que también el estado de la política actual también no contribuye a poder pensar más allá? Porque mire cómo está la cosa, a todos lados está... Bueno, es que La idea de los grandes... O sea, en Chile durante el siglo XX, independientemente de las diferencias que pueden existir, habían ideas de país, habían grandes proyectos, había una visión de sociedad, de Estado. Entre otras cosas porque había también un contexto económico que te acondicionaba, ¿verdad? Entonces volvíamos a la época de la María Graham, cuando estaba por acá y decía, porque a los chilenos se les ha ocurrido hacer unas cosas que se llaman medias, todos tenemos que andar con estas cosas que son cualquier cosa menos media en Europa. ¿Ah? Doña María Graham era... ¿ah? Bueno, había de eso, ¿verdad? O sea, todo el proceso de sustitución de importaciones, porque no había moneda extranjera, etcétera, era digamos, había como un cierto consenso obligado, pongámoslo así, ¿verdad? Y de repente, bueno, en este momento yo creo que lo que hay
es un proceso de ajuste de un sistema de ayer a un sistema de mañana. Tienes una globalización que está aquí para quedarse, pero que al mismo tiempo los frutos de ella se reparten de una manera muy poco área, por así decir. Equitativa. Entonces tú tienes en el norte, en el mundo desarrollado, quiero darles una sola cifra. Si usted nació antes de 1940, usted está seguro que a sus hijos les va a ir mejor que a usted. Y ese porcentaje que a sus hijos les va a ir mejor que usted va disminuyendo dramáticamente. Y si usted nació en 1980, solo el 50% piensa que a su hijo le va a ir mejor que usted. O sea, hay una forma de mirar la sociedad de una manera distinta. El sueño americano, siempre vamos a estar mejor, se acabó. Y tiene usted las elecciones que pasan y lo que tenemos en Estados Unidos. Algo parecido en Europa. Y acá usted tiene un segmento que ayer era pobre, que dejó atrás la pobreza, ahora se considera incipiente clase media, tiene otras aspiraciones, otras demandas, no se le satisfacen, y bueno, llega el pesimismo. Son cambios muy significativos, pero ahí yo creo que la forma es un grado de consenso sobre ciertos temas básicos. Me gusta poner el ejemplo del ferrocarril. Don Manuel Montt partió con el ferrocarril allá por el 1852-54. Y cuando terminó la presidencia, el ferrocarril estaba en San Bernardo. Y luego llegamos a los años, en la década del 60, nuestra guerra con España, bombardeo Valparaíso. Llegamos después a la guerra del Pacífico. Llegamos después a la guerra civil del 91. Y siempre el ferrocarril seguía para el sur. Y en 1915 llegamos a Puerto Montt. O sea, nunca nadie se planteó que no había que seguir con el ferrocarril para el sur. O sea, había allí una política tan gruesa que todas estas cosas tremendas pasaban, pero usted seguía. Ahora da la impresión que ese tipo de grandes visiones están ausentes. Ahora, creo que frente a este tipo de cosas es indispensable, al final, que la ciudadanía se involucre y tome partido. Es muy difícil en una cosa de esta suponer que viene de arriba abajo, pero tiene que haber cada región. Esa es una ventaja de la regionalización, el que cada región pueda tener su propia ilusión, como tú decías. Y a ratos nos falta la ilusión, claro. ¿Y esa ilusión colectiva, Juan Luis? ¿Ves algún humus de lo mismo, algo lo cual permita soñar con conseguirla, con llevarla a cabo, con construir ese Valparaíso un poco mejor que el que tenemos? Hombre, yo creo que esa ilusión colectiva está ahí. Yo no sé cuál es. Pues yo no tengo el suficiente conocimiento ni de la ciudad, ni de la idiosincrasia, ni de la población, ni de los gobernantes en este momento. Pero yo estoy seguro... Tienes la posición de haber visto un Valparaíso, haberlo evaluado, el área patrimonial me refiero, y decir que es calamitosa el grado de estado. Sí. Y yo estoy seguro que esa ilusión se puede encontrar, que es una construcción colectiva, pero hay que liderarla. Yo retomaría también una cosa de lo que dice muy sabiamente el expresidente. Hombre, gobernar es decidir. Tú permanentemente tienes A o B y tú optas. Opto por A. Puede que B no fuera mala opción, pero tú optaste por A. Y ahí yo reforzaría algo, y es que para sacar adelante, me refiero particularmente al área histórica de la ciudad de Puerto Valparaíso, se necesita decisión política. Es decir, alguien tiene que cortar ese nudo gordiano en el que estamos, que no tiene ni punta por ninguna parte. Es decir, hay que cortarlo. Ahí tiene que haber ejemplos demostrativos, tiene que haber inversiones públicas. No deja de ser pavoroso. Yo estuve a los poquísimos días de la explosión famosa donde en esta calle Serrano. En la calle Serrano, todavía humeaba y todavía se olía el incendio. Han pasado yo no sé cuántos años y el edificio Subercasó sigue estando en ruinas. Es decir, ahí tiene que haber ejemplos demostrativos.
tiene que haber voluntad política, inversión pública, tiene que haber facilidad para los inversores privados para que inviertan. Y eso es una decisión. Eso es una decisión. Es decir, yo estoy convencido que se puede construir un futuro mejor para Valparaíso. Estoy absolutamente convencido. Y que esta ciudad tiene no solamente el deber, sino el derecho de reclamar un lugar en la historia. Y un lugar en la historia no solamente basado en su pasado, sino proyectado a un futuro donde todos ustedes puedan vivir de una manera mejor. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, queremos agradecerle al expresidente Ricardo Lagos Escobar por toda la molestia que se ha tomado en moverse de aquí para allá, de allá para acá. Siempre agradable venir. Gracias por su tiempo. Esperamos tenerlo más seguido por acá, a Juan Luis y a Jorge Charpa. Muchas gracias. Muchas gracias. No, bien. Muchas gracias. Y a los dueños de casa por acogernos. ¿Cómo? A los dueños de casa. A los dueños de casa por acogernos. Claro. Por supuesto, y en sus dos podemos conocer Veo todas que sus tenían varios sedes. escenarios Sí. previstos. Hacemos regalo por la venida de la disponibilidad también y por el tiempo que se Toma decisiones. ¿Ah? Toma decisiones. Muchas gracias. Sí, nos estamos tomando decisiones ahí. Hay hartas cosas que tenemos. Sí, claro. Con lo al menos.